Hola amigos, bienvenidos al capítulo 14. Este es nuestro anteúltimo capítulo y vamos a ir redondeando ya la idea principal que nos ha dejado acá, para ya así en el último capítulo poder identificar qué políticos son los que nos van a servir y cuáles no nos van a servir. En este capítulo 14 vamos a dejar bien en claro y vamos a terminar de redondear la idea que ya venimos viendo, donde quedó demostrado que el poder radica en Estados Unidos y en Inglaterra, pero mayormente en Estados Unidos. Ese poder concentrado en manos de muy, pero muy poquitas personas son las que manejan el mundo, son las que direccionan los sistemas como tienen que ser. ¿Para qué? Para el único fin, llenarse de dinero unos pocos. Para eso necesitan aliados, ¿no es cierto? Como en como en cualquier empresa está el CEO o el dueño de la empresa, que es el que manda, el que direcciona. De ahí para abajo hay distintos niveles, distintos estamentos que tiran para un mismo lado porque evidentemente son también ganadores o reciben parte de esa ganancia. Esas personas que son serviles a esos poderosos se pueden encontrar, lógicamente, diseminadas por todo el mundo, en todos los países. Ahí pueden ser políticos, pueden ser periodistas, pueden ser simples profesionales que han estudiado economía o, o que han estudiado leyes, que empujan de una manera, sobre todo mediáticamente, a hacer o a que los países terminen haciendo lo que estos poderosos, muy, muy, muy poderosos, que manejan el sistema financiero mundial, tengan grandes beneficios. Habíamos visto que han impulsado guerras, que han impulsado protestas internas dentro de países. ¿Para qué? Para siempre lograr lo mismo. Destrucción, y cuando hay destrucción hay que volver a armar las cosas y hay que volver a regenerar un montón de cosas que cuestan dinero. Se pueden hacer con créditos y aparte de ganar con el crédito, lo terminan haciendo empresas estadounidenses, empresas inglesas, empresas mayormente pertenecientes a ese poder o muy, muy íntimamente relacionadas o amigas de ese poder. Muy bien, para tenerlo más en claro y más cercano a nosotros, vamos a venir a América Latina y Argentina. Nosotros en los últimos videos habíamos terminado de ver cómo fue cronológicamente sucediendo este avance de Estados Unidos en el mundo y llegamos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. ¿Qué empezó a suceder en América Latina? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en este anteúltimo capítulo? Estados Unidos, una vez finalizada la guerra, ya se consagra indefectiblemente como el dueño, el poderoso del mundo. Tiene una puja que inició al finalizar la Segunda Guerra Mundial con Rusia, lógicamente, por una imposición de modelos. Cada uno sostenía su modelo, como lo hemos visto, el socialismo y el capitalismo. Pero más allá del modelo, se trataba de, como todo, como siempre, se trata de dinero. El modelo capitalista necesita clientes para sus ventas y sus capitales. Si no, no puede cerrarle el negocio. Entonces, tenía que evitar que el modelo comunista le ganara terreno. Esa Guerra Fría, como se llamó, empezó y tuvo sus consecuencias en América Latina y en otros países. Muy bien, vamos a ver algunos videos, analizar algunas posturas, algunas ideas o algunas bases que ya los dirigentes estadounidenses tenían desde ya
principio del siglo XIX. Ya apenas se independizaron, ya por 1800 y pico, ya empezaban con algunas ideas de ampliación de su territorio y de dominación de todo lo que estaba cerca de ellos. Estas ideas se denominaron en algún momento como Doctrina Monroe y El Destino Manifiesto. Dos títulos que quizá algunos lo hayan escuchado, otros no. Pero vamos a ver un poco que nos cuenten estos videos de qué se trataban estos dos títulos por ahora importantes. Monroe Doctrine. Doctrina Monroe. America is governed by Americans. América para los americanos. Seguramente muchos habrán escuchado esta frase rimbombante, pues estas 4 palabras sintetizan a la perfección la famosa Doctrina Monroe, atribuida a James Monroe, quien gobernó Estados Unidos hace casi 200 años. Tras la progresiva emancipación del continente americano, esa joven nación temía el resurgimiento de imperios coloniales en la región y dictaminó que cualquier intervención de potencias europeas sería percibida como un acto de agresión ante el cual responderían. Un postulado paternal y hasta conmovedor que, aunque a veces se intente ocultar, aún es un dogma de la política exterior estadounidense, aunque la forma de interpretarlo varía. The era of the Monroe Doctrine is over. But we've made it very clear that the Monroe Doctrine is alive in this administration. Para unos busca defender los intereses del continente. It's been the objective of American presidents going back to Ronald Reagan to have a completely democratic hemisphere. Pero para otros constituye una herramienta de control. Se reservó para sí todo el territorio de este continente. La cosa más extemporánea, una doctrina vetusta. Tenemos claros ejemplos de estas dos caras en la actualidad, y muchos más ejemplos a lo largo de la historia, como cuando Washington miró con animadversión el apoyo continuo de la Unión Soviética a Cuba tras la revolución en esa isla. Sin embargo, en la Guerra de las Malvinas, las tropas estadounidenses se pusieron del lado de los británicos, es decir, de los europeos, y no de los argentinos, es decir, los americanos. Y mientras hubo múltiples intervenciones europeas en suelo americano en las que Estados Unidos simplemente miró para otro lado, no faltaron las intervenciones estadounidenses en las que la injerencia europea era discutible o directamente imaginaria. En ocasiones son los propios países americanos los que buscan lazos con naciones de otras regiones como forma de escapar del supuesto proteccionismo de Washington. Un mejor no me ayudes tanto, compadre, pero en versión geopolítica. Hay una cosa que está clara, la doctrina Monroe es igual a América para los americanos, sí, pero ¿qué americanos? Destino Manifiesto. ¿Qué es el Destino Manifiesto? ¿Quién lo creó? ¿Y cuál es la diferencia entre el Destino Manifiesto y la Doctrina Monroe? El Destino Manifiesto fue o es la idea o creencia de que la expansión de los Estados Unidos era justificable e inevitable. Se debe hacer hincapié en la palabra idea, creencia, porque nunca fue formalmente una política del gobierno estadounidense, es decir, nunca se promulgó una ley o ningún presidente la apoyó o mencionó públicamente. De hecho, fue un periodista el que inventó la frase para justificar la expansión de Estados Unidos, John L. O'Sullivan. En su artículo creó un caso para la anexión de Texas y lo que sería el estado de Oregón, entonces en manos del Reino Unido y México respectivamente. Se usaría para justificar en parte la guerra México-Estados Unidos, la expansión al oeste de los Estados Unidos, entonces hogar de varios pueblos nativos americanos. El Destino Manifiesto es una traducción literal al español de Manifest Destiny. La traducción correcta sería el destino obvio o el destino evidente. Porque en palabras de su autor, John L. O'Sullivan, el cumplimiento de nuestro destino es evidente, es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Pero más importante que el impacto que tuvo en presidentes fue el impacto que tuvo sobre el pueblo estadounidense.
Muchos lo entendieron en el sentido de que los estadounidenses eran moralmente superiores y mejores que cualquier otro, y debían de difundir estos valores e imponerlo a la fuerza de ser necesario, justificando moralmente el desplazamiento de indígenas y la esclavitud. A través del tiempo esta idea cambió y dejó de ser sobre el continente americano y pasó a ser sobre el mundo y donde Estados Unidos la viera útil para sus fines geoestratégicos, como fue la guerra contra España en la que Estados Unidos tomaría control de Cuba, Filipinas y la isla de Guam. ¿Cuál es la diferencia entre el destino manifiesto y la doctrina Monroe? En una manera fácil de explicar es que la doctrina Monroe es la ejecución de la idea, y el destino manifiesto es la justificación moral. Doctrina Monroe es: Estados Unidos es el único país que puede interferir en América. El destino manifiesto es la justificación moral del por qué interfiere sobre otros países. Hoy por hoy esta idea de superioridad moral sigue viva en el inconsciente estadounidense. Intervenciones de corte militar, económico o político por parte de este país van de la mano con la idea de llevar libertad y autogobierno. Tenemos muchos ejemplos como la guerra de Vietnam, Afganistán, Irak, intervención de Panamá y la casi intervención de Venezuela. Bueno, perfecto. Eso nos da una idea, estos videos, de que ya eso rondaba en la cabeza de los dirigentes norteamericanos, ¿no es cierto? América para los americanos. Este precioso terreno, esta gema que era América, ya no tenía que pertenecer tanto a los europeos. Los europeos, si bien la habían descubierto, la habían explotado, bueno, pero llegado el momento ya estaba Estados Unidos acá. Y iba a hacer todo lo que pudiera para defender, entre comillas, a América. En ese momento, estamos hablando de 1800 y pico, 1800, a principios de 1800, defender de Europa, ¿no es cierto? Su principal enemigo en esa época era Europa. Entonces, esa idea empezaba ya a gestarse, no solo en los dirigentes, sino iba a ser bajada hacia su sociedad. América para los americanos, y la excusa de que ellos tenían que ampliarse porque América estaba ahí y ellos estaban en América y por qué no podía ser de ellos. Muy bien, esas son pequeñas ideologías que ya se iban gestando en lo que era la gente, sobre todo los dirigentes estadounidenses. Muy bien, los años pasaron, cambiaron los rivales, Europa dejó de ser una amenaza para Estados Unidos. Es más, termina siendo aliado de los que primero eran sus enemigos, como por ejemplo Inglaterra y Francia, hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, como hemos visto, ¿no es cierto? Pasando por la Primera Guerra Mundial, listo. Ya dejaron de ser sus enemigos Europa, pero esa idea de América para los americanos seguía, y cada vez iba a ser más fuerte. En la Segunda Guerra Mundial, como dijimos, cambia su enemigo, ahora pasa a ser la Unión Soviética. El capitalismo, los verdaderos poderosos del mundo, que residen en Estados Unidos mayormente y desde ahí manejan el mundo, no querían que el comunismo se meta. Mucho menos quería que se meta en América, que era su continente y era ese terreno, ese patio tan amplio que ellos tenían para sus materias primas. Entonces América había que dominarla. Entonces, ¿qué se le ocurrió hacer a Estados Unidos a partir de ya 1950, después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, se le ocurrió entrar por las buenas o por las malas a todos los países de América Latina. Pueden googlearlo, pueden buscarlo, pueden leerlo en libros, todas las intervenciones que Estados Unidos ha tenido en América Latina. Van a escuchar hablar de la Escuela de las Américas, una vez teniendo el dominio de Panamá, que también fue algo que tomaron arbitrariamente. En Panamá crearon la Escuela de las Américas, que fue una especie de lugar donde se le brindaba conocimientos, estamos hablando de servicios de inteligencia, de militares, se le brindaba conocimiento a todos los ejércitos y servicios de inteligencia de los países latinoamericanos para poder enfrentarse al comunismo. Ellos no querían que entrara el comunismo. Entonces, enseñaban técnicas
¿no es cierto? Estamos hablando de 1950, terminada la guerra, ¿no? Técnicas para combatir a ese comunismo ruso que tenía miedo que se fuera metiendo. Esto pasó y empezó a tener sus efectos. Esa escuela, que había iniciado por los años 50, entre los 50 y 60, empezó a tener su efecto en los 70, con un plan que alguna vez habrán escuchado hablar, el Plan Cóndor. Vamos a ver un pequeño video que nos va a explicar un poco lo que fue el Plan Cóndor, cómo se desarrolló. La Operación Cóndor o el Plan Cóndor. La Operación Cóndor fue un plan de inteligencia diseñado y coordinado por los servicios de seguridad de las dictaduras militares de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y esporádicamente participaron en México, Colombia y Ecuador. Contaron con la colaboración de la CIA de Estados Unidos para aniquilar a la izquierda opositora, guerrilleros y sospechosos de serlo durante la década de los 70 y los 80, por medio de la aplicación del terrorismo de Estado. Antecedentes. Mientras que el mundo se encontraba en plena Guerra Fría, Estados Unidos no podía darse el lujo de permitir el dominio del comunismo ruso de izquierda en América Latina, y lo lograría por medio de una red de dictaduras militares en los países del Cono Sur. Es por esto que elabora el Plan Cóndor. Su principal gestor e impulsador vendría a ser el polémico Premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, quien era un político nacido en Alemania, pero que tendría una enorme influencia en Estados Unidos. Incluso llegó al cargo de secretario de Estado en ese país y contó con la enorme ayuda de la Central de Inteligencia Americana. El Plan Cóndor tiene varios sucesos importantes, pero uno de los más relevantes es cuando el general chileno Augusto Pinochet, el 11 de septiembre del 73, ordena uno de los ataques más condenables perpetrados por un ejército en contra de su propio pueblo. Bombardea la residencia presidencial, matando así no solamente a civiles inocentes, sino también al presidente socialista Salvador Allende. Más tarde ese día, después de una reunión en la Escuela Superior Militar, se autoproclama dictador de Chile. A raíz de este golpe de Estado, en los otros países del Cono Sur empieza la barbarie, con una sistemática violación a los derechos humanos en contra de militantes de izquierda, personajes políticos, periodistas y guerrilleros. Todo esto llevado a cabo en secreto por los Estados Unidos, y de la mano la adquisición de una fuerte deuda externa, prácticamente impagable para estos países subdesarrollados. Pero las consecuencias no se quedarían en lo económico, ya que durante las décadas de los 70 y los 80 se reportarían 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y más de 400.000 presos, todos ellos personas relacionadas con la política o sus familiares. Todo esto se llegó a conocer gracias a que en 1992 se descubren varios documentos en Paraguay, conocidos como los Archivos del Terror, documentos dignos de una auténtica película dramática, demostrando el genocidio político llevado a cabo por las dictaduras militares de aquel entonces en Sudamérica, los cuales llevaron a cabo actos por y para la conveniencia de los intereses de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de todos los documentos encontrados, aún no se han llevado juicios en contra de todos los exmilitares implicados. Incluso varios de los oficiales murieron totalmente inocentes y sin una condena del genocidio político más infame de Latinoamérica, como es el ejemplo de Augusto Pinochet. Bueno, impresionante, ¿no? Eso es Estados Unidos, y cuando decimos Estados Unidos decimos el poder que maneja Estados Unidos, el principal país del mundo, la principal economía del mundo junto con China ahora, el poder que maneja ese país, digamos, no su gente, como decimos siempre, no su pueblo, su sociedad. Es una sociedad totalmente metida en el miedo y totalmente mentida por los medios de comunicación y por el poder, para que esa misma población, al sentirse miedo, avale ataque a otros países, porque le hacen pensar que son ellos o los demás. Entonces, en defensa propia, aplauden los ataques a otros países. Y a la gente que se ha negado, como fueron los hippies en los 70, que pedían paz, le dieron por la cabeza con los barrotes. Ellos no toleran que se le oponga nada ni nadie, sea dentro de su país o sea afuera. Así que, lo dicho, el Plan Cóndor fue militarizar a su favor todo Latinoamérica para no correr riesgos.
lo hicieron de una manera y lo solventaron y lo empujaron de una manera muy violenta. Ya ahí conocemos nuestra historia y sabemos lo que pasó. ¿Y qué es lo que buscan ellos en América Latina? Lo que hemos visto desde el primer momento es como su lugar. Hay una cuestión de orgullo, de ideología, como decíamos al principio, América para los americanos. Este lugar rico no va a ser de otros. Este lugar rico es mi patio trasero y lo voy a usar yo. Hay riquezas, minerales, hay ganadería, agricultura de todo tipo. De todo tipo. Imagínense desde México, Centroamérica, hasta nuestro sur, hasta nuestra Patagonia. Se puede sembrar de todo tipo. Se puede obtener todo tipo de materias primas. La ganadería lo mismo. Los minerales, los ríos, el agua potable. Hay muchos videos en internet que uno... Hablo siempre de internet porque es lo más fácil, el más fácil acceso que tenemos hoy día, pero también hay libros. Busquen todo lo que les interesa. Estos son breves resúmenes para demostrarle cómo es el sistema mundial, cómo se fue formando y cómo es ahora. Vamos a poner un pequeño video para ya ir terminando y vamos a ver cómo Estados Unidos fue entrando desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestro presente en nuestro país y en América Latina en total. América Latina es el jardín de los Estados Unidos y su cortacésped militar, económico y mediático se encarga periódicamente de cercenar cualquier gobierno progresista e independiente que amenace su control. Esa realidad queda cartografiada en una incuestionable distribución geográfica de las bases militares y una documentada serie de atrocidades históricas irrefutables. Si el ejército yanqui tiene distribución mundial, esa localización se hace más intensa en el continente americano. Y si Estados Unidos ha sido capaz de urdir maquiavélicas estratagemas para controlar gobiernos de múltiples países, ello ha alcanzado su apoteosis en Latinoamérica. No es casualidad, pues, que se contabilicen al menos 75 bases militares norteamericanas en América Latina y el Caribe, siendo Puerto Rico, Panamá, Colombia, Perú, México, Honduras o Paraguay los países que mayor número de bases albergan. Sin embargo, tanto el poder como la proyección militar norteamericana se resintieron en las últimas décadas con los triunfos de gobiernos progresistas en Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia o Ecuador. Gobiernos que, no es casualidad, fueron cercados y embestidos desde frentes económicos, políticos y mediáticos hasta derribarlos o erosionarlos. De hecho, los países cuyos gobiernos progresistas se asfixiaron no solo involucionaron, sino que reforzaron sus relaciones militares con Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, en el anuncio de la Argentina de Mauricio Macri sobre la instalación de una task force junto a los norteamericanos en una zona tan estratégica como la triple frontera que conforman Argentina, Brasil y Paraguay, o en el futuro del Brasil del exmilitar ultraderechista Bolsonaro, un gobierno que parecerá más una junta militar que un gabinete democrático y que ya escucha los susurros de Donald Trump para una intervención armada que derribe Venezuela. El interés norteamericano en la región es incuestionable y una muestra de ello son los 4 grandes ejercicios militares desarrollados durante el último año y medio. El Amazon Lock, unas maniobras conjuntas al estilo OTAN en el Brasil de Michel Temer. El Teamwork South, un ejercicio marítimo en Chile. El Trade Winds, unas vastas maniobras militares frente a las costas de Venezuela con más de 2.500 militares y 18 países, incluidos Canadá, Francia o Reino Unido. O el anuncio del reinicio de ejercicios militares conjuntos entre Argentina y Estados Unidos. Más allá de las cuestiones militares, geopolíticas o imperialistas, existen grandes motivaciones para la ocupación militar de la región, pues el continente americano es una gran fuente de recursos. Baste señalar que el Amazonas en su conjunto concentra más del 90% de las reservas de niobio. El acuífero guaraní, situado en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, es el segundo reservorio más importante de agua dulce del mundo
y las reservas de petróleo, gas, tungsteno, titanio, uranio, oro o diamantes son de altísimo valor. Por todo ello, América Latina es un Edén que los norteamericanos están dispuestos a militarizar y fortificar. Bueno, muy bien. Lo que han cambiado sí han sido las formas. Eso con las escuelas de las Américas, en ese momento es como que estaba todo permitido. Entraron con militares por la fuerza, con armas, muerte. Después eso como quedó mal visto, el mundo va cambiando y esas cosas ya no se toleran más. Tuvieron una especie de segundo plan Cóndor. Ese plan Cóndor fue algo más disimulado, más soft, más liviano. Son aprietes mediáticos y continuos que desgastan, que corroen, que rompen, sobre todo aplicado a gobiernos democráticos. Cuando hay un gobierno democrático votado por el pueblo que a ellos no les sirve, ellos vienen y rompen. Y obviamente tienen ayuda interna, ellos tienen su gente interna. En cada país tienen un partido que se llame A, B o C, o tienen gente que trabaja para ellos. Esa gente, que está muy bien paga, que tiene lógicamente grandes devoluciones de dinero, trabaja para ellos. Y trata de empujar para que se haga lo que ellos desean. Esa gente es la que tenemos que saber distinguir. Si son políticos, más aún porque son los que tenemos que votar. Pero también recordemos, pueden ser periodistas o gente que aparece muy esporádicamente por televisión con algún título puede ser filósofo, puede ser economista, constitucionalista, puede tener cualquier título. Los títulos es lo de menos, lo importante es lo que está tratando de hacer esa persona con nosotros, con nuestras ideas, con nuestro conocimiento. Lo está tratando de empujar hacia el lugar de beneficio de estos poderosos. Así que culminaremos con estos videos y ya quedaremos preparados para nuestro último capítulo, el capítulo 15, donde haremos una reseña de qué es lo que nos sirve a nosotros y qué es lo que no nos sirve, viendo los postulados y lo que sostienen muchas personas, para darnos cuenta quiénes son los que nos empujan a la derrota y quiénes son los que nos empujan al éxito. Aunque tenemos que saber que nunca el camino va a ser derechito y sin problemas. El éxito puede ser logrado, pero nada va a ser fácil. El camino puede ser sinuoso, con idas y vueltas, con caídas y levantadas. Pero tiene un destino, tiene un horizonte. Tenemos que descubrir qué camino nos lleva al éxito, por más que tenga buenas y malas. Y también tenemos que descubrir qué camino nos lleva al desastre. Aunque no lo pinten de rosas, pero después nos encontraremos con problemas. Muy bien, con este último video nos vamos a despedir y queremos que quede bien en claro lo más importante que hemos tratado de resumir en estos capítulos. Cómo se gestó el poder, quién lo tiene hoy en día y cómo hace para doblegar a los que menos tenemos. Recuerden, el 1% del mundo tiene el 90% de la riqueza. Por suerte muchos podemos comer y podemos tener una vida digna, pero hay mucha gente que no llega a eso. El sistema no sirve, el sistema lastima y mata. En todo el mundo es igual, pero al menos tratemos de tener una vida digna en nuestro país, y para eso necesitamos saber elegir. En el capítulo 15, no se lo pierdan, va a ser esclarecedor y va a revelar cómo hacer para distinguir a los políticos que nos sirven y cuáles son los que no nos sirven, los que nos mienten porque quieren tirar para ese poder estadounidense que busca su beneficio a cuesta de lo que sea, inclusive la muerte. Llega el siglo XX. El siglo empieza bien, ya que la democracia comienza a llegar a los países, pero dura poco. Y es que, a partir de 1945, gradualmente, Latinoamérica es nuevamente tomada por gobernantes dictadores, como Batista en Cuba, Videla en Argentina o Pinochet en Chile, que van a violar sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos con torturas, muertes y desaparecidos. Es una época durísima. Contra estas dictaduras y políticas liberales surgen movimientos revolucionarios, como la famosa Revolución de Cuba, liderada por Fidel Castro y Che Guevara, que consigue derrocar al dictador Batista. Esta revolución sirve de inspiración y referencia para los movimientos de otros países, como las FARC en Colombia o Sendero Luminoso en Perú.
Pero las dictaduras tienen un gran aliado. ¿Sabes quién? Estados Unidos. Este país tiene grandes inversiones económicas aquí, y teme perder capital si los países son gobernados por políticos de izquierdas, por lo que facilitan una y otra vez los golpes de Estado de los dictadores. Es el conocido Plan Cóndor. Imagina la turbación política que a lo largo de todo el siglo XX se dan más de 300 golpes de Estado por toda Latinoamérica. ¿Te lo puedes creer? A partir de los años 80, la situación empieza a cambiar y los diferentes países se van liberando de los dictadores, y llega la democracia a la mayoría de los países. Pero pasa algo, a pesar del cambio político, sigue sin haber una mejora en las diferencias sociales, y sigue siendo una de las sociedades más desiguales del mundo. Más del 40% de su población es pobre, y a partir de ahora, millones de latinoamericanos dejan sus países para emigrar tanto a Estados Unidos como a Europa. Y entramos en el nuevo siglo, siglo XXI. La política latinoamericana vuelve a cambiar y gira hacia la izquierda política. En varios países llegan al poder partidos antineoliberales que intentan afrontar esa desigualdad, como Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia o Hugo Chávez en Venezuela. Este periodo, conocido como socialismo del siglo XXI, dura unas 2 décadas. A partir de 2015, los gobiernos de izquierdas caen. El péndulo político se mueve al otro extremo. Los países vuelven a ser gobernados nuevamente por partidos conservadores en una época marcada por la crisis de Venezuela, la creación de un muro por parte de Estados Unidos para impedir la entrada de latinoamericanos, y las tensiones y protestas sociales en varios países por la política neoliberal y la desigualdad social que no llega a mejorar. Hemos llegado a la actualidad.